Warren Buffett ha conseguido amasar una fortuna de más de 116.500 millones de dólares gracias a la inversión. Esto evidentemente le ha convertido en uno de los inversores más afamados del mundo y también le ha hecho situarse en varios momentos de los últimos años como una de las 3 personas más ricas de todo el mundo. Evidentemente, esto ha hecho que haya muchísimos nuevos inversores tratando de imitarle para conseguir resultados similares. Pero mucho ojo, porque hay una cosa de Warren Buffett que muchísima gente desconoce y que ha contribuido enormemente a los beneficios que ha obtenido. Así que en este vídeo te voy a explicar sin tapujos la estrategia real de Warren Buffett, qué es lo que ha contribuido a que lograse acumular tantísimo patrimonio, y te desvelaré algunas cosas que estoy seguro que no sabías del gran inversor de Omaha. También, lamentablemente, te seré franco, habrá algunas cosas de esta estrategia que no debes ni podrás replicar. Pero eso sí, acabaremos el vídeo con el consejo del propio Warren que ha dado para que la mayoría de inversores y de ciudadanos inviertan su dinero y lo multipliquen de manera segura con el tiempo. Pero antes tenemos que entender la estrategia de Warren Buffett y cómo empezó y cómo ha ido evolucionando su estrategia de inversión, porque la ha ido cambiando a lo largo de su etapa y su carrera como inversor. Warren Buffett siempre tuvo claro que quería ser millonario. De hecho, cuenta la leyenda que le dijo a su mejor amigo que si no conseguía tener $1 millón en patrimonio antes de los 30, se tiraría del edificio más alto de Omaha. Por suerte lo consiguió y tenemos a este sabio dándonos consejos de inversión. Para llegar a este $1 millón, Warren Buffett hizo de todo desde joven. Empezó vendiendo Coca-Colas puerta a puerta, repartiendo periódicos y con los beneficios incluso compró máquinas recreativas que instalaba en los locales y en los bares de su ciudad y repartía los beneficios con los dueños de estos negocios. Pronto comprendió que si de verdad quería acumular muchísimo patrimonio, tendría que ser él el que fuese el propietario de los negocios, no solo trabajarlos. Por eso, con los beneficios que fue obteniendo con los distintos trabajos siendo adolescente, compró, incluso siendo menor de edad, un pedazo de tierra de agricultura y se la alquiló a un granjero con el que repartía los beneficios por trabajar su propia tierra. Aparte de estos trabajillos como adolescente, Warren Buffett era un amante de la matemática y de la estadística y era muy bueno echando números y analizando todo lo relacionado con los números. No obstante, era un estudiante mediocre porque él solo tenía como interés ganar dinero e invertirlo. Es curioso en su historia que fue rechazado de Harvard, pero cuando empezó a interesarse por el mundo de la inversión en acciones, se dio cuenta que el profesor Benjamin Graham, que era el autor del famoso libro de inversión El inversor inteligente, daba clase en Columbia. Cuando se enteró de esto, Warren dijo: tengo que ir ahí de cabeza, y aplicó y efectivamente le acogieron en Columbia, donde se fue de inmediato a ser el pupilo y el discípulo de Benjamin Graham. Warren, que en su etapa de adolescente había sacado muy malas notas, cuando empezó a estudiar y a currarse el tema porque estaba aprendiendo sobre lo que le interesaba, que era la inversión en acciones, sacó las mejores notas de toda la clase y esto le permitió obtener un trabajo en la empresa de inversión de Benjamin Graham que tenía en Nueva York, donde se dedicaban a invertir bajo la estrategia del Value Investing. El Value Investing consiste en analizar todo lo relacionado con una empresa y modelo de negocio, descubrir cómo trabaja su directiva, qué empleados tienen, hacia dónde va a evolucionar el negocio, qué ventajas competitivas tienen e intentar detectar empresas que están infravaloradas para comprarlas con la esperanza de que cuando el mercado se dé cuenta que esa empresa tiene mucho potencial, suba su precio, vender las acciones y generar una importante plusvalía. No obstante, a los pocos años Warren de empezar a trabajar para Benjamin Graham, este decidió jubilarse y cerró su vehículo de inversión. Con lo que había aprendido del Value Investing, Warren Buffett decidió montárselo por su cuenta, volver a Omaha y montar lo que se conocen como las Buffett Limited Partnership. Estas Buffett Limited Partnership eran una especie de fondos de inversión, pero en petit comité. Buffett, en la primera de ellas, consiguió convencer a algunos amigos y familiares y recaudó algo más de $100.000. Esto se produjo en 1956. Warren captó estos más de $100.000 de 7 amigos y familiares y el trato era que Buffett los iba a invertir y les iba a garantizar un 6% de rentabilidad anual. Todo el dinero que excediese de ese 6% de rentabilidad anual sería en un 25% para Warren Buffett en concepto de comisión de éxito. Los resultados fueron espectaculares y en apenas 12 años Warren Buffett consiguió convertir esos poco más de $100.000 en más de $1.700.000. Traducido a retorno anual, fue más de un 29% de retorno anual antes de comisiones, o después de las comisiones de Warren, un 24% anual. Por ponerlo en perspectiva con el índice más famoso de la época, el Dow Jones,
Este índice solo consiguió un 7,4% anual, es decir, consiguió batir al mercado por más de 4 veces cada año durante más de una década. Durante este periodo, como te puedes imaginar, Warren aprovechó para montar más Buffett Limited Partnership, gestionó más dinero y la comisión de ganancias que fue obteniendo en todos estos años le llegó a conseguir un patrimonio de más de 25 millones de dólares. Ahora bien, esto es muy bonito, pero te preguntarás, ¿y qué estrategia de inversión y cómo consiguió Warren conseguir esas rentabilidades tan altas del 29,5% anual? Pues eso es exactamente lo que vamos a ver. Los primeros años de su carrera como inversor y especialmente gestionando las Buffett Limited Partnership, Warren Buffett utilizó lo que se ha denominado como la estrategia de inversión de los cigar butts. Esta técnica consistía en comprar empresas pequeñas que ajustadas a la inflación valdrían entre 10 y 80 millones de dólares y que están con serios problemas. Son el patito feo, esas empresas que nadie quiere y nadie mira porque están prácticamente en vías de quiebra, pero que por esa precisa razón están tan baratas que incluso a veces están más baratas aún de los propios activos que tiene la empresa, como la caja de dinero en liquidez, las tierras que pueda tener o los edificios o las fábricas que posean. Para encontrar estas empresas, Warren se pasaba más de 8 horas al día analizando estados financieros, yendo a la biblioteca a coger los registros públicos de empresas y yendo a visitar incluso esas empresas para conocer a la dirección, ver qué planes tenían y ver en qué momento real se encontraba la empresa. Tengamos en cuenta que no es como ahora, que entras a Google y te descargas cualquier activo financiero de las empresas. Era otra época en la que acceder a esta información era mucho más difícil y también había mucho menos gente buscándola. La lógica de Warren era comprar estas empresas que estaban tan baratas y que eran casi gratis. La lógica y la analogía con el cigarro o con el puro era como si te encontrases un puro en la calle que estaba a punto de acabarse. Lo cogías y como era gratis tenías un par de caladas extras y te lo quitabas de encima antes de que se acabase del todo. De esta manera te había salido gratis esas 2 caladas. Esa era la lógica con estas empresas. Estaban tan baratas que las comprabas a precio de derribo y las acababas vendiendo justo antes de la quiebra en un momento en el que el mercado las valorase un poquito por encima o instando al management y a la dirección de la empresa a tomar ciertas medidas para que el mercado las valorase de más. Esta estrategia, que parece muy lógica y sencilla de replicar, le llevó a Warren Buffett a generar este 29% de rentabilidad anual compuesto. Si ves esta gráfica vas a ver la diferencia de invertir el dinero con Warren Buffett en esa época a hacerlo con el Dow Jones. No obstante, a medida que su éxito y su fama fueron expandiéndose, Warren recibió muchísimo dinero para invertir. También coincidió con que el mercado de acciones se fue sofisticando y cada vez había menos oportunidades de estas para aprovechar. Warren se dio cuenta que la escalabilidad de esto era muy complicada. Por eso, en el año 1969, y ya tras amasar una fortuna de más de 25 millones de dólares, decidió cerrar todas las Buffett Limited Partnership y cambiar de estrategia de inversión a una más escalable. Warren Buffett, tras conocer a su actual socio, Charlie Munger, con el que llevan juntos más de 50 años, fue convencido para pasar de buscar empresas malas a precios muy buenos a buscar empresas muy buenas a precios decentes. Esto le permitiría poder invertir en empresas mucho más grandes, poder captar mucho más dinero de inversores y, aunque obtuviesen algo menos de rentabilidad anual, al final ganar más dinero porque podrían escalar muchísimo la operativa. Esto lo hizo a través de una de las empresas que tenía en las Buffett Limited Partnership, en Berkshire Hathaway, que era una empresa del sector textil que estaba condenada a la quiebra y que al final Warren acabó utilizando como holding o como grupo empresarial para canalizar la inversión de los inversores y con ella comprar esas empresas e invertir en acciones de otras. Bajo Berkshire Hathaway, lo que empezó a buscar fueron acciones de calidad y empresas pequeñas, familiares, que tuviesen muchísimo potencial de revalorización. Empresas con las que poder casarse y esperar que multiplicasen su valor porque su negocio se iba a multiplicar. Dentro de esa estrategia, que es la que ha utilizado hasta el día de hoy Berkshire Hathaway y Warren Buffett, uno de los factores más importantes que Warren buscaba para detectar estas oportunidades de inversión que tan buenos resultados les trajo era que tuviesen un MOAT. Vamos a ver qué es. Un MOAT significa básicamente que una empresa tenga una ventaja competitiva frente a sus competidores y que esta ventaja le permita seguir creciendo y manteniendo su liderazgo con más facilidad que a otras. Un ejemplo de esto es Coca-Cola.
que es una marca que lleva en la sociedad integrada más de 100 años y que conecta con los consumidores, estando ligada a momentos de felicidad, de alegría y de buena compañía entre amigos. Y gracias a esto se ha cautivado a millones de consumidores por todo el mundo. La lógica de esto es que si Coca-Cola sube el precio de sus latas 5 céntimos, los consumidores van a pagarlo igual porque quieren seguir consumiendo Coca-Cola por toda esa sensación que se les despierta en la mente cuando ellos se imaginan consumiendo la Coca-Cola, algo que no le pasa a sus competidores de bebidas azucaradas. De esta manera, Coca-Cola podría subir el precio de sus latas simplemente 2, 3, 4 o 5 céntimos y generar billones de beneficio más a final de año gracias a los miles de millones de consumidores que tiene a nivel global. A este fenómeno que está causado por el poder de la marca también se le conoce como pricing power, que es la habilidad de poder subir los precios sin tener bajadas en el consumo. Siguiendo esta lógica de inversión, Warren Buffett comenzó a invertir el dinero de Berkshire Hathaway y de sus inversores en empresas como Coca-Cola, Washington Post o American Express, tratando de comprar estas compañías cuando estaban a precios decentes, entendiendo el futuro del modelo económico de estas empresas. La acción de Berkshire Hathaway pasó de valer $11 por acción en 1965 a $290 a finales de 1970. Ya por entonces, Warren Buffett pasó a tener más de 240 millones en patrimonio. Esta estrategia, que empezó a utilizar en 1965, lleva guiando los criterios y las decisiones de inversión de Berkshire Hathaway hasta hoy. Y si no, mira cuál es uno de los mayores holdings de Berkshire Hathaway. Tienen más de un 5% de Apple, que es esta empresa de tecnología que muchos de nosotros amamos y que acabamos pagando más por productos como el iPhone, los AirPods, los Mac, de lo que pagaríamos a otras empresas porque amamos la marca y la experiencia de usuario. No obstante, y aquí viene un punto fuerte y algo que mucha gente desconoce, la estrategia de inversión de Berkshire Hathaway no es solo la de comprar acciones cotizadas. De hecho, Warren Buffett ha afirmado en repetidas ocasiones que siempre que pueden intentan comprar acciones donde puedan controlar el 100% de una empresa, es decir, intentan adquirirlas en su totalidad e integrarlas en su grupo directivo para poder tomar decisiones sobre ella y mejorar aún más sus futuros modelos de negocio. Un ejemplo de esta estrategia fue la empresa See's Candy. Fue adquirida por 25 millones en 1972 y hoy en día ha generado 1.900 millones de dólares de beneficio antes de impuesto desde que se compró en 1972. Para generar estos 1.900 millones solamente han hecho falta 40 millones adicionales de inversión en el negocio durante todo este periodo. O sea que ha sido un negocio y una inversión redonda. Y es que, como te decía, Warren Buffett siempre prefiere comprar las acciones o las empresas en su totalidad, integrarlas en su holding y poder influir en su futuro para asegurarse sacar aún mejores rendimientos. En esta lista puedes ver algunos de los ejemplos de las empresas que Warren Buffett ha ido comprando en su totalidad e integrándolas en el gran holding que es Berkshire Hathaway. Y es que esto nos conecta de lleno con la segunda herramienta que ha utilizado Warren Buffett para conseguir estos retornos tan increíbles, y es el concepto del float. La idea del float es utilizar las distintas empresas que va adquiriendo Berkshire Hathaway para retroalimentarse las unas a las otras. Esto se ve muy claro con la estrategia de inversión en las aseguradoras. El negocio de las aseguradoras es sencillo de entender. Tú le das una prima anual a una aseguradora para que te cubra de un hipotético riesgo que puede ocurrir o no, con la esperanza de que cuando ocurra ese riesgo te indemnice con muchísimo dinero. Pues bien, Warren Buffett le ha encantado comprar y meter aseguradoras en el grupo Berkshire Hathaway porque lo que hacía era que con el dinero de las primas acumuladas él iba utilizándolo para prestarlo a otras empresas suyas, invertir en negocios o simplemente adquirir otras empresas como Sea Candy y poder utilizar de lleno todos esos flujos de caja. Por tanto, si lo piensas, es un círculo vicioso en el que toma decisiones muy buenas sobre compra de empresas que se van a revalorizar, utiliza el beneficio de esas acciones para, en vez de repartir dividendos a los propietarios, comprar más empresas, y utiliza el beneficio de esas empresas para comprar a su vez más empresas que hacen que no deje de girar ese círculo virtuoso. Esto es algo que muy poca gente sabía de Berkshire Hathaway y de Warren Buffett. De hecho, nos dice en esta carta que la mayoría del dinero está invertido en negocios de este tipo, negocios que ni siquiera están cotizados y que el ciudadano de a pie puede comprar. Y por tanto es de lógica pensar que si la mayoría del dinero está invertida en este tipo de negocios, la mayoría de retornos de Berkshire Hathaway también han venido gracias a la compra de empresas como Sea Candy, que eran empresas familiares que han hecho crecer y que han contribuido de manera enorme a los beneficios y resultados de Berkshire Hathaway, que además han utilizado para comprar otros negocios que poseen al 100%, pero también otros negocios que no poseen al 100% como Coca-Cola, Visa
o Apple, en las que han hecho muy buenas inversiones a precios muy razonables y que también han conseguido multiplicar su valor gracias al buen hacer de la gestión de los directivos de esas empresas no controladas por Warren Buffett. Si con las Buffett Limited Partnership consiguió obtener un 29% de rentabilidad anual compuesta, con esta estrategia de inversión en valor, con el MOAT, con el FLOAT y con el poder de las marcas, Warren Buffett ha conseguido obtener durante décadas un 19% de interés compuesto. Si lo ponemos en perspectiva contra el S&P 500, el S&P 500 solo, entre comillas, habría conseguido un 11%. Viendo lo que acabamos de ver, muchos inversores dirán que no es tan difícil batir al mercado y que por tanto hay que hacer como Warren Buffett y empezar a comprar y vender acciones intentando batir al S&P 500. También pensarán que es mucho más inteligente, en vez de invertir en un índice, poner todo tu dinero en Berkshire Hathaway, ¿no? Pues veamos, aquí tenemos una gráfica en la que compara el rendimiento de Berkshire Hathaway en los últimos 10 años con el S&P 500. Y aquí tenemos otra también de los últimos 15 años. Como vemos, la tendencia es clara. A medida que Berkshire Hathaway ha ido creciendo, no le ha sido tan fácil batir al mercado. De hecho, en los últimos 20 años no ha habido outperformance claro de Berkshire Hathaway al S&P 500. Y esto al final es algo lógico y que el propio Warren Buffett venía avisando desde hace tiempo en sus cartas anuales, como esta que podemos ver aquí. Él mismo ya reconoce que los rendimientos que está obteniendo en los últimos años están muy lejos de los rendimientos que obtuvo con las Buffett Limited Partnership o incluso en las primeras décadas de Berkshire Hathaway. Esto se debe a que a medida que tienen más dinero disponible para invertir, porque las empresas del grupo de Berkshire Hathaway generan muchísimos más beneficios, tienen más difícil encontrar tantas oportunidades de inversión para colocar ese dinero. Es sencillo de entender. Si tú tienes 100 millones para invertir, es relativamente sencillo encontrar una oportunidad buena al cabo de un año con todos los recursos que Berkshire Hathaway tiene a su disposición. Pero si tienes 100.000 millones para invertir cada año, no es tan sencillo encontrar 100 o 200 oportunidades de inversión que puedan generar los retornos que generaba Berkshire Hathaway cuando conseguía un 20 o un 29% anual. Por esto nos ha avisado Warren que el retorno medio esperado de Berkshire Hathaway en el futuro será más similar al del S&P 500, porque Berkshire Hathaway se ha convertido en sí mismo prácticamente un índice en el que forman parte un montón de empresas que algunas van a ir mucho mejores que otras, otras no tan bien, y también generan mucho dinero que será difícil invertir, siempre optimizando al máximo para obtener rentabilidades tan buenas como las que tenían al principio. Por tanto, aunque no nos guste pensarlo y admitirlo, Berkshire Hathaway ya hoy en día no es tan buena inversión como la que fue cuando comenzó. Ahora bien, la pregunta aquí inteligente sería: oye Javi, pero yo no tengo el problema de Berkshire Hathaway, yo no tengo miles de millones para invertir, yo tengo unos pocos miles de euros, a lo mejor sí puedo replicar la estrategia que ha hecho que Warren Buffett obtuviese tantísima rentabilidad, ¿no? Bueno, no es una pregunta tonta, la realidad es que la estrategia de Warren Buffett aparentemente es sencilla de replicar. Consta de 3 pasos. El primero de ellos iría de encontrar negocios que no necesiten mucho capital para escalar su operación y beneficios. El segundo de ello sería el de encontrar empresas que tengan managers honestos y de muchísimo talento. Y el tercero de ellos sería el de encontrar estas empresas, pero con precios atractivos que te garanticen que vaya a obtener una plusvalía el día de mañana. Porque si las estás comprando caras, entonces serán buenos negocios, pero no serán buenas inversiones. Cuando Warren Buffett encuentra negocios con estos 3 factores, nos dice que intenta comprarlos al 100%. Intenta quedárselos para Berkshire Hathaway con el objetivo de mejorar su gestión y potenciar su modelo de negocio. Y aquí viene, en mi opinión, el primer problema. Nosotros no tenemos los recursos humanos y de capital que tiene Berkshire Hathaway para analizar tan al detalle las empresas, para descubrir si realmente sus managers son honestos y tienen talentos o no, y para descubrir si realmente ese modelo de negocio va a tener el potencial que pensamos que puede tener. Y es que Warren Buffett denomina esto como el problema del círculo de competencia. El círculo de competencia es, en resumen, nuestra área de habilidades, contactos y experiencia que nos permiten tener criterio sobre un tema concreto. Sé que hoy en día y con las redes sociales, cualquier cuñado de turno habla y predica sobre prácticamente cualquier tema sin tener en cuenta esto del círculo de competencia. Pero cuando uno va a invertir por su cuenta y va a escoger negocios en los que hacer y colocar su dinero, debe tenerlo muy presente si no quiere perderlo. Al
fin y al cabo, podría tener sentido si tú eres un experto en inteligencia artificial, estás muy metido en el mundo de las multinacionales de la inteligencia artificial y conoces qué equipos hay detrás de cada empresa, invertir y elegir acciones puntuales del sector que tú dominas, que conoces, que tienes experiencia y que tienes en contactos. Pero en cambio no es muy realista pensar que tú vas a ser capaz de predecir el modelo de negocio de empresas tecnológicas, de empresas de consumo o de empresas de armamento cuando no entiendes para nada cómo funciona y todos los factores que hay relativos a él, aunque te hayas leído un par de artículos en cualquier web analizando estos factores. De hecho, Warren Buffett ha admitido en más de una ocasión que una de las principales decisiones que le llevan a invertir o no a invertir en una empresa es su equipo de gestión y que muchas veces se apalanca en los CEOs que tienen las distintas empresas para conocer, juzgar y analizar el potencial de ese equipo de inversión y de ese equipo gestor de las empresas que se le presentan como oportunidades de inversión. Por tanto, teniendo en cuenta todo esto y con las más de 100 horas que he destinado a estudiar la filosofía de inversión de Warren Buffett y las operaciones que ha realizado, veo absolutamente imposible que yo, con mi conocimiento y con mi tiempo disponible, pueda tomar una decisión de inversión con los mismos recursos, con el mismo conocimiento y con la misma certeza que lo puede hacer el equipo de inversión que tiene detrás Warren Buffett, con todos sus contactos y teniendo a golpe de teléfono a cada trabajador de las empresas que se plantea comprar. Pero no te preocupes, porque Warren Buffett ha pensado también en todos nosotros que no tenemos tanto tiempo y recursos como él y nos da una estrategia clara para multiplicar nuestro dinero sin riesgo. If you were 30 years old again and had your first $1 million in the bank, how would you invest it, assuming you're not a full-time investor, you have another full-time job, you can cover your expenses with other savings for about 18 months, no dependents? Well, I'll be very simple. Under the conditions you name, I'd probably have it all in a very low-cost index fund, and it'd probably be, might be Vanguard. Somebody I knew was reliable, somebody where the cost was low, and because you postulated that you're not going to become a professional investor, I would recognize the fact that I'm an amateur investor, and I would feel that unless bought during a strong bull market, which this hasn't been, I would feel that was going to outperform to a degree bonds under current conditions over a long period of time, and then I'd forget it and go back to work. Y es que al final Warren Buffett te lo dice bien claro. Si no tienes tú nada que aportar extra al mercado, más que dinero, que eso tiene todo el mundo, ¿por qué ibas a obtener más retornos que los que obtiene el mercado de media a través de los índices? Por ir terminando, como has podido ver, Warren Buffett además gran parte del dinero lo ha invertido no en acciones cotizadas que ya suelen estar relativamente caras si quieres obtener estos retornos del 20 o 30% anuales, sino en empresas pequeñas, medianas, pero empresas familiares que las compraba por desde 50 hasta 1.000 millones de dólares y que ni siquiera cotizaban en bolsa y que han contribuido a gran parte de esta rentabilidad estratosférica que ha obtenido Berkshire Hathaway. Además de tener acceso a estas oportunidades, lo que hacía era involucrarlas en un holding empresarial que le ponía más recursos de talento y de dinero para explotar y llevar al máximo las operaciones de negocio de todas estas empresas. Por tanto, no es muy factible que pensamos que tú o que yo podemos obtener los mismos retornos que él porque no tenemos acceso a las mismas oportunidades y a las que sí que tenemos acceso, que son las cotizadas en bolsa, ya suelen estar a precios más caros que estas empresas que él compraba de manera privada e individual. Teniendo todo esto en cuenta y pensando en el día en que se muera, que esperamos que sea muy tarde, pero hay que tener en cuenta que ya tiene 93 años, Warren Buffett ha decidido dejar todo su dinero a su mujer, no invertido en acciones de Berkshire Hathaway, sino invertidas en el S&P 500. Esto es porque él considera que es lo más sencillo tanto a nivel mental como a nivel de riesgo y retorno y lo que en equilibrio mejores resultados le va a traer. Si quieres aprender cómo invertir por ti mismo en el S&P 500 y todo sobre la inversión indexada, te dejo este curso gratuito de más de una hora para que aprendas a dominarla y puedas crear tu estrategia de inversión que asegure multiplicar tu dinero tal y como Warren Buffett nos dice. Si te ha gustado este tipo de contenido, déjame en los comentarios, compártelo con quien le pueda ser útil y dale like y suscríbete, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y he dedicado para este vídeo más de 100 horas para traértelo todo con hechos y datos, con el objetivo de que hoy puedas ser mejor inversor que ayer. Oye, nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.